Vamos a hablar con el ingeniero Esteban Tronfi, que es el coordinador y además el ideador de lo que es Rabbit, esta red de vigilancia tecnológica. ¿Cómo es la génesis, en primer lugar, de la idea? ¿Cómo fue que se ocurrió y cómo se desarrolló? Dale. Bueno, como vos dijiste bien, Rabbit es Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica y es la evolución de una inquietud que tenemos hace muchos años de entender cuáles son los alcances de la productividad, o sea, cuáles son los potenciales de la productividad, hasta dónde podemos llegar, un poco por el desafío de alimentar el mundo y de la demanda de alimentos y de la sobrepoblación, que hace que pone en el agricultor la responsabilidad de tener que producir más alimentos. Bueno, en esa búsqueda de productividad o de entender hasta dónde podíamos llegar con la productividad, nosotros tuvimos muchos años haciendo ensayos, haciendo el cultivo controlado con todo lo que le haga falta para ver hasta dónde podía llegar el rinde, pero en determinado momento nos dimos cuenta que ese alcance teórico está bien que se haga porque es un análisis que es muy importante para el progreso, pero que en el campo había otro tipo de brecha entre lo que el productor logra como promedio y lo que podría lograr. Y esa brecha se podía encontrar midiendo entre vecinos. O sea, ¿Pudiste mensurarla? Sí. ¿Cuánto es? Nosotros tenemos ya 2 años de experiencia. Te hago una pequeña referencia. Por ejemplo, en maíz, en la campaña pasada, que fue muy buena, nosotros encontramos brechas de 6.000 kilos a 15.000 kilos de maíz, pero de ahí empezamos a despejar todas las cosas que no son manejables, porque el de 15.000 kilos era con riego, el de 6.000 no, empezamos a despejar cosas no manejables por todos los productores y terminamos describiendo una brecha de 40% exclusivamente debido a decisiones, ¿no? Ese 40% no es porque un productor le lleva más, menos, eso es todo comparable. Lo que se llama manejo. Metámonos qué factores variables incidieron ahí para que uno gane más, mucho más que otro, o uno se salga, uno entra en rentabilidad. A ver. Es muy interesante porque de las mediciones que tenemos hasta ahora, ese 40% se divide en como 3 grandes grupos. Un grupo que describe el 50% de ese 40%, o sea, el 20% de brecha, que es lo que nosotros llamamos estructura de cultivo. Estructura de cultivo es simplemente fecha de siembra, densidad de siembra, genética que el productor elige, que no es menor, y solamente manejando eso ya se explica la mitad de la brecha. De la otra mitad de la brecha encontramos básicamente la mitad de la mitad, o sea, de la otra mitad, la mitad de la mitad es... El 10%. El 25%, Sí. O el 10, perdón, sería el 10 del 40, 10 puntos del 40, es factores como nutrición y como riego en aquellos que pueden hacer riego, ¿no? Y muy importante nutrición. Nosotros encontramos que hay un camino muy largo todavía que recorrer en lo que se refiere a nutrición de cultivos. Y por otro lado, el último 10 puntos, el último 10% es protección de cultivos. Mira, eso es proteger de enfermedades, proteger de plagas, proteger de malezas. Esa diferencia en esa brecha, ¿la analizaron y la evaluaron junto con los productores, que eran sus decisiones? Sí, exactamente, porque lo bueno de esta red Rabbit, que nosotros sensorizamos y medimos muchas situaciones, pero siempre son situaciones que tienen nombre y apellido, digamos. Siempre cada situación que medimos, nosotros tenemos protocolos que medimos en el campo, pero protocolos que interactuamos con el que toma decisión y entendemos por qué tomó esas decisiones. Entonces hay un aprendizaje ahí que es muy buena la pregunta, porque no dejamos solo la medida fría del fósforo, del nitrógeno, sino que interactuamos con el que decide y logramos descubrir o describir por qué decidió de esa manera. Entonces es más fácil la solución. Cuando uno entiende cómo se toman las decisiones y entiende cuál sería la decisión correcta, es más fácil la solución. Esteban, en el caso de nutrición, digamos, que explica este 25% que referiste, ¿era porque había nutrición y no había nutrición, es decir, esa cosa binaria, o porque había una nutrición desbalanceada y una balanceada? ¿Qué es lo que sí. se entiende? Sí, no, había de todo, pero la mayoría de los casos es por falta de nutrientes. De fertilizante, correcto. Inclusive nosotros tenemos un desarrollo muy grande en el norte de Córdoba, donde es conocido que la provisión de fósforo de los suelos todavía es alta, pero inclusive encontramos deficiencias de fósforo en los cultivos. O sea, es como que la caja de ahorro en fósforo en el norte de Córdoba es alta,
pero cuando vos vas al cajero te da de a poco. Entonces el cultivo no lo termina de asimilar al ritmo que sería necesario. Entonces, aún en nutrientes que pareciese que no faltan, por ahí el cultivo no los termina de capturar.